Bueno, vamos a empezar con el circuito más sencillo, ¿sí? Que tenemos aquí a la izquierda. ¿Sí? Tenemos el transistor, tenemos una resistencia de colector y una resistencia de base, y tenemos dos fuentes de alimentación. ¿Sí? Vamos a ver que esto se puede simplificar utilizando una única fuente de alimentación y, bueno, a través de un divisor de tensión poder obtener las tensiones que necesitamos para polarizarlo, que trabaje correctamente. ¿Sí? Vamos a definir este tipo de circuito. Al tener una alimentación doble en este caso, ¿sí? Me va a definir dos mallas de trabajo, la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Cada una de estas mallas va a tener una ecuación de Kirchhoff que me va a permitir averiguar, calcular cualquier parámetro eléctrico que esté comprendida dentro de la malla. Por ejemplo, esta malla que tenemos aquí, que es la malla 1, si la recorremos completamente vamos a obtener un valor que va a igualar a 0. Por ejemplo, esta que es una fuente, BBB menos la caída BRB menos la caída BBE, que recordemos que en este transistor bipolar es de 0,7, toda esa expresión va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces BBB menos BRB menos BBE va a ser igual a 0. Y vamos a ir obteniendo cada uno de los componentes que necesite, ¿sí? De los valores que necesite. Esto es lo que acabamos de ver recién. Entonces la BBB es esta tensión que tenemos acá, la de la base, la RB, y recordamos que entre base y emisor tenemos el diodo, ¿sí? Tenemos un diodo en el transistor base emisor cuya caída va a ser 0,7 volts. Esta es la malla de entrada o la malla de base, ¿sí? ¿Qué puedo obtener yo con desarrollando esta malla? Puedo obtener la corriente de base. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la corriente de base? Entonces, bueno, volvamos a ver, BBB menos BRB menos BBE, ¿sí? Es esto que está acá. Lo igualamos, o sea, BBB va a ser igual a las dos caídas. Esta tensión va a ser igual a la caída en BRB más la caída en BB. ¿Sí? Después BRB, yo sé que por ley de Ohm es igual a IBQ por RB, o sea, la corriente que pasa acá por aquí por RB más esta caída, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esta expresión, lo que vamos a despejar es la RB, por lo cual la IBQ, ¿sí? La vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces tenemos, si yo quiero pasar, tengo la BBB por un lado, ¿sí? Acá tengo la BBB, la BBQ la paso del otro lado, ¿sí? Y restando, por supuesto, acá va sumando, la paso del otro lado restando, y la IBQ la voy a pasar, acá está multiplicando, la paso del otro lado dividiendo, por lo cual la RB la puedo calcular de esta manera. Como tengo la RB, también puedo calcular la IBQ, porque simplemente intercambio IBQ por RB, RB por IBQ, y ya despejo la IBQ, ¿sí? Acá tenemos la recta de carga de la malla de entrada, ¿sí? Que va a definir, bueno, en principio vamos a ver, esto es algo sencillo, pero vamos a ampliar un poquito cómo va a estar definida. Vamos a utilizar la otra recta de carga, que es la que aplica en conjunto a la malla de entrada como la de salida. Si esta por el momento la vamos a pasar por alto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acabamos de ver en la otra diapositiva la malla de entrada, ¿sí? Ahora vemos la malla de salida. Si esta era la malla de entrada, acá volví a repetir el circuito, esta es la malla de salida, ¿sí? ¿Cómo recorro esta malla de salida? Bien, de la misma forma que recorrimos la anterior, a través de la ley de Kirchhoff. Tenemos que BCC menos BRC menos BCE, de la caída entre colector y emisor, va a ser igual a 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, que la BCC va a ser igual, o sea, BCC es la alimentación de acá de la malla de salida, BCC va a ser igual a BRC más BCQ, o sea, esta tensión va a ser igual a esta caída más esta caída, ¿sí? Que es esta primera expresión que tenemos acá. Bueno, si empezamos a desglosar un poquito esta expresión, sabemos que BRC está formada por ICQ por RC, más, acá repetimos BCQ, con lo cual empezamos a abrir esta ecuación. Después sabemos que la IC es igual
HFE por IB. ¿Sí? Acá tenemos esta relación de ganancia, ¿sí? Que es intrínseco de cada transistor. Sabemos que el HFE, la ganancia, o el beta, aparece en otra bibliografía, es la ganancia entre, o sea, las veces que gana entre cuán más grande es la IC respecto de IB. Acá vemos que es una proporción. Entonces el HFE es la ganancia de IC sobre IB. Ahora, yo esta IC la voy a reemplazar por, si yo despejo IC, me queda HFE por IB. ¿Sí? De esta expresión voy acá y después la reemplazo, esta IC, aquí tengo, la reemplazo acá. ¿Sí? Por esto, HFE por IB. Entonces ahora BCC ya va a ser BCQ. ¿Sí? Va a ser BC es esta que está acá. ¿Sí? Entonces BCC, que es esto que está acá, menos BCQ, como está acá. A ver, vamos a pasar esto acá, BCQ igual a BCC menos IC por RC. ¿Sí? ¿Por qué menos IC por RC? ¿Sí? Porque esta BCC que está acá, ¿sí? Entonces me queda BCQ. O sea, voy a pasar todo para el otro lado, ¿no? Y voy a ir despejando esta ecuación que está acá. ¿Sí? O sea, de esta expresión paso a esto. ¿Sí? Acá, bueno, no hay dudas que esta BCQ, que es esta que está acá, despejo todo esto y del otro lado me va a quedar de esta manera, ¿sí? BCC menos IC por RC. ¿Qué significa? Que BCQ, o sea, esta tensión que está acá, es muy simple, lo podemos ver también si nos hacemos la idea de que esta tensión que está acá va a ser igual a esta tensión menos esta tensión. Es ley de Ohm, ¿sí? Por eso es sencillo verlo, ¿sí? Bueno, a ver, una vez que debemos recordar que en cada circuito nosotros lo que vamos a tratar es de calcular el punto Q. ¿Qué era el punto Q? El punto Q es el punto de trabajo estático. Y eso está definido por el valor de ICQ, ¿sí? Que es este. Esta es el eje Y. Vamos a poner las corrientes de colector IC. Y en el eje X la BCQ. Una vez que tenemos las dos coordenadas, despejamos las dos coordenadas, vamos a unir el punto Q. El punto Q va a ser ICQ, tenemos BCQ, el punto Q, y el extremo de la línea, o sea, de la recta, va a ser BCC. Como ya tenemos los dos puntos para trazar la recta de carga estática, yo sé que entre este punto y este punto voy a trazar y voy a cortar el eje Y en este punto. Este punto también es calculable porque es el punto BCC sobre RC. ¿Qué significa? Es la corriente de colector de saturación. O sea, es en el momento en el que C y E se comporta como un interruptor cerrado. Hay un muy pequeño valor después en la práctica entre colector y emisor, pero bueno, para esta práctica es muy bajo, ¿sí? Por lo cual este punto donde toca acá es BCC sobre RC. O sea, el único lugar donde va a caer esta BCC va a ser acá, ¿sí? O sea, BCC sobre RC. Eso me va a dar una corriente de saturación, como si esto fuera un corto, ¿sí? Este es este punto que está acá arriba. Bien, ya viendo qué son cada coordenada, lo que nosotros hacemos con el punto, y esta es la IBQ, ¿sí? Cada curva de estas representa una corriente de base que habíamos calculado en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces acá tenemos... ¿para qué sirve esto? Bueno, esto a medida que vamos a ir complicando un poquito el circuito, a medida lo vamos a ir haciendo más estable, vamos a ir viendo que cada uno de estos circuitos que vamos a ver, este es el circuito 1, este es el circuito 1, hay tres circuitos, ¿sí? Son circuitos de polarización, y vamos a comparar por qué es necesario llegar a un tercer circuito, ¿sí? Entonces, el circuito 1 es este con dos resistencias del transistor. Lo que obtengo, ¿sí? Van a ser distintos valores de corriente, por ejemplo, ¿sí? Tenemos circuito 1, acá tenemos, volvemos a esta configuración, ¿sí? Ya acá con valores,
acá ya analizamos la malla de entrada sexta, ¿sí? Esta es la malla de entrada, sale de BCC, siempre la malla de entrada ingresa por la base y termina en tierra en este caso, ¿sí? Entonces tenemos que BCC es igual a BRC más BCE, o sea, BCC más BRC, ¿sí? Más BCE es, bueno, de acá significa que puedo ir despejando la BCE, ¿sí? Como habíamos visto en el paso anterior, en este. Acá, paso anterior. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ir viendo que para distintos valores de HFE, es decir, que acá tenemos el enunciado del circuito 1, tenemos 3 HFE. Por manual son el mínimo, el típico y el máximo, que corresponde al BC548. ¿Sí? Bien, mínimo, típico y máximo. Entonces vamos a recalcular cada uno de estos valores de ICQ y de BCQ para los 3 distintos valores. Y vamos a ver que para esta configuración el delta ICQ o la variación de ICQ va a ser de 1.8 mA, ¿sí? Y para BCQ va a ser variación de 4,14. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que el punto Q, o sea este, se va a desplazar, este BCQ va a estar desplazado durante, bueno, a lo largo de 4 volts de diferencia entre un HFE y el otro. Fíjense que quede pendiente que es esta configuración del transistor, ¿sí? O sea, es muy inestable. O sea, voy a obtener distintos valores de este punto Q, va a moverse. La ICQ se va a mover, va a tener un delta bastante grande, igual que la BCQ. Significa que el punto Q se va a mover. Yo tengo que tratar de que ese punto Q no se mueva, sea lo más estable posible, ¿sí? Bueno, este es el circuito 1 con 2 resistencias, entonces la estabilidad es muy baja, ¿sí? También tenemos acá, vamos a ver el circuito, a ver, acá está, este es el circuito 1, es este que tenemos estos valores, los mismos valores. Entonces tenemos la ICQ, que es la corriente que pasa por acá, 3,35. Estamos con un HF de 450, estamos en el HF más alto acá, ¿sí? 3,40, acá 3,35 está bien. El BCQ 4,61, este que está acá, 4,55, está muy bien, está bastante parecido a los cálculos. Entonces, bueno, acá tenemos la corriente de base 7,46, la habíamos calculado antes, acá está 7,53 microamperes, ¿sí? Entonces, bueno, responde este circuito muy sencillo, pero como decíamos, muy inestable. El punto Q se mueve demasiado, el punto de trabajo es inestable. Bien, circuito 2, agregamos una resistencia en emisor, ¿sí? Acá tenemos todo el desarrollo, ¿sí? Yo lo voy a dejar para que lo vayan viendo detenidamente. No tiene mucho sentido que lo explique paso por paso ahora, pero es de la misma forma que el anterior. Lo único que se agrega es en la malla tanto de entrada como de salida una resistencia más que el VRB. Acá fíjense que la variación de cada uno es un poco menor. Este es más chico y este es más chico, por lo cual está un poquito más estable el punto Q, ya no se mueve tanto, ¿sí? Y el circuito 3 es la configuración definitiva, que se utiliza un divisor de tensión. Aquí, bueno, tenemos todos los cálculos. La RB se va a convertir en un circuito de esta manera a través del uso del teorema de Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2. Me va a dejar esta resistencia y una BBB, que va a ser como resultado de aplicar el divisor de tensión en este punto, ¿sí? Bien, este es el circuito equivalente de el circuito 3, y sobre este desarrollamos las ecuaciones. Bueno, tenemos malla de entrada, malla de salida. Aplicamos Kirchhoff en las dos. En uno
averiguo IC. Bueno, tenemos que recordar que mis incógnitas son ICQ y BCQ, para cualquier tipo de estos circuitos. Fíjense cómo con este circuito es muchísimo más estable que el anterior. El punto Q casi no se mueve, ¿sí? Entonces, como conclusión podemos decir que el circuito mejor polarizado es el número 3, ya que la dispersión del punto Q es la menor. Cuando HF es muy grande, la única resistencia que limita la corriente de colector es la RE. En este caso, la ganancia del circuito no depende del transistor, sino de la RE. Esta es la conclusión que podemos llegar a sacar de por qué tenemos que llegar a este tipo de circuito, ¿sí? Este es el circuito mejor, el más estable, que tiene divisor de tensión. Con este circuito dejo preparado el transistor polarizado para amplificar, ¿sí? Una vez que lo polaricé correctamente y puedo ubicar el punto Q en el centro, en lo posible. Bueno, acá tenemos de vuelta la recta de carga estática. Acá el punto Q está desplazado hacia la izquierda. Lo ideal es dejarlo por el centro. Hay una técnica que se llama análisis por máxima excursión simétrica, que ya vamos a ver también en el video cómo hacer para situar el punto Q en el medio de la recta de carga estática. También queda ver la recta de carga dinámica, que es para trabajar con señales de alterna, ¿sí? Bueno, otro circuito que tenemos para ver es el 2. Vamos a ver si coincide a ver los valores. Vamos a ir circuitos. Vamos a ir al 2, el circuito 2. Ira. Es el 2. Este es el que tiene una resistencia más. Veamos que aparece la resistencia de RE. Vamos a darle play y vamos a ver si coinciden los valores del 2, ¿sí? Entonces, para una ICQ con un HFE mínimo de 200, la IC es de 33. Vamos a poner 200 acá. Y acá voy a ir cambiando el HFE. 1.31, perfecto. Siempre que voy a medir BCE tengo que poner un valor de referencia de tensión acá. Cuando la tensión la voy a medir entre este punto y este punto, por lo cual voy a poner un valor de referencia acá, ¿sí? Entonces la BCE me dio 7.72 hasta acá, ¿sí? Cuando tengo 1.33 de ICQ, acá tengo 7.74. 1.33, 7.77. Muy parecido, ¿sí? Y por último vamos a ver el circuito el 3, que es el más estable, que tiene las 4 resistencias del divisor de tensión, y ya damos por finalizado. Bien, acá tenemos, en este momento está seteado 450 HFE. Si nosotros vemos cuánto nos había dado acá, este es para un ICQ, la ICQ mínima para un HFE de 200, 2,05 da la IC, ¿sí? Bien, y el 5,43 acá abajo, 5,40 la tensión entre este punto y este punto. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en este video? Probamos 3 circuitos para ver cuál es el más estable, cuál es el que deja el punto Q, el punto de trabajo estático, sin tantas fluctuaciones, ¿sí? Llegamos como conclusión que el circuito más apropiado es este, ¿sí? Vamos a dejar acá varios ejercicios, vamos a dejar para que los vayan haciendo y me los van pasando, después los vamos a ir corrigiendo en otro video o directamente les paso las resoluciones, ¿sí? Este es otro circuito, también sencillo, pero fíjense de dónde toma la RB. Esto, lo ideal sería que lo calculen, lo grafiquen y lo simulen para corroborar los resultados. Acá tenemos uno por divisor de tensión. Acá tenemos uno, fíjense que es un PNP, pero bueno, esta es la malla de entrada, esta es la malla de salida. Fíjense que la tensión de alimentación es menos 22, por supuesto, por eso es un PNP. También se recorre de la misma manera. Acá también es muy sencillo, pero este es tensión positiva. Acá tenemos otro y este es el último, ¿sí? Le dejo 6 ejercicios para que los resuelvan, para que lo calculen, grafiquen recta de carga y lo simulen para verificar los resultados, ¿sí?
Así que bueno, muchas gracias. Estamos entonces, cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda, a sus órdenes. Hasta la próxima.